¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Espero que usted se encuentre bien en casa, con su familia, tranquilo, sin ninguna novedad. En esta ocasión estamos comenzando la clase número 3 de la lección Las conversiones, las falsas y las verdaderas respecto al curso del evangelismo bíblico que venimos siguiendo hace ya bastantes meses. Esta es la tercera clase donde al final vamos a hacer una prueba para evaluar conocimiento. Y la verdad es interesantísimo lo que hemos visto en esta clase respecto a las conversiones, las falsas y las verdaderas. Dice ahí fecha 3 de mayo, yo estoy grabando día sábado para tener a usted lo más temprano posible el curso para mañana día domingo, para que lo pueda disfrutar comenzando el día. Así que acompáñeme a orar para comenzar esta clase. Señor mi Dios, Padre Celestial, le doy gracias por este día, Dios. Gracias porque estamos bien, Señor, porque estamos en completa paz. Te pido que en esta ocasión seas ayudándome a ser claro con tu palabra, Dios mío, a poder enseñar solamente lo que tú quieres, lo que es palabra tuya, Señor. Y también te pido por mis hermanos que seas con ellos, abriendo su corazón para que puedan entender y poner en práctica la enseñanza. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Comenzamos entonces. Tenemos acá la agenda de lo que vamos a revisar hoy, en el cual hay un recordatorio de las clases anteriores. Siempre me gusta hacer, usted sabe, me gusta hacer algunos recordatorios para ir evaluando conocimientos, para ver si es que realmente estamos aprendiendo o realmente estamos reteniendo. Y muchas veces uno escucha, escucha, escucha y la verdad se le va olvidando. La idea es que con el recordatorio es que podamos retener lo enseñado. ¿Sí? Vamos a ver también las definiciones nuevamente. Vamos a ver las definiciones de los cuatro tipos de tierra en la parábola que quedó pendiente la semana pasada, junto al camino, pedregales, entre espinos y buena tierra. Y al final vamos a hacer una breve conclusión de las tres últimas clases que he hecho. Y finalizando, vamos a hacer una prueba. Yo le voy a dar las indicaciones, le voy a decir dónde puede ingresar para hacerlo. Y le pido que sea a conciencia, tratando de no copiar, no mirar el material, ojalá hacerlo con lo que usted tiene en su cabeza, con lo que haya memorizado. Es súper simple, nada complejo y también es anónima, así que no pierda cuidado que nadie lo va a estar mirando si es que sabe o no sabe. Mi intención es comprobar si es que estamos aprendiendo realmente. Así que eso, comenzamos con el recordatorio. Esta clase de las conversiones, las falsas y las verdaderas, la comenzamos con una advertencia de Jesús. Dijimos, bueno, está en Mateo 7, 21 al 22, que dice, eh, ¿recuerda usted la escena donde se le acercan a Cristo y le dicen, Señor, eh, vamos a verlo mejor, Mateo 7, 21 al 22. Mateo 7, 21 al 22. No olvide usar su Biblia y estar comparando en todo momento lo que podemos decir acá. Usted tiene que confirmarlo en su Biblia. Mateo 7, 21, 22 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán, en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjese el 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bien, esta advertencia de Jesús marca todo lo que es este curso, perdón, esta clase, estas últimas tres clases que tienen que ver con las falsas y las verdaderas conversiones. ¿Por qué? Porque ahí Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, haciendo referencia que hay falsas conversiones realmente y hay verdaderas. ¿Qué más como recordatorio? Las dispensaciones y las parábolas. Dispensaciones, vimos creo que hace 2 domingos atrás, vimos lo que era una dispensación, en qué consistía una dispensación, por qué era importante saber lo que eran las dispensaciones y tener en la cabeza el estudio de las dispensaciones, en la cual hay
un mayordomo principal, una mayordomía, un fracaso y un juicio por cada dispensación. Acá está una línea de tiempo donde están marcadas las dispensaciones en la Biblia para que usted las pueda estudiar. Algunas fueron en el pasado, otra que es la de la gracia o de la iglesia en el presente, la que estamos viviendo hoy, y por último la del futuro, que es la del milenio. Eso ya lo vimos. ¿Qué más vimos? Las parábolas. Le dimos harto énfasis al tema de las parábolas, por qué se hablaban parábolas, ejemplos de parábolas, y vimos que son para esconder misterios a quienes resisten la enseñanza, por ejemplo los fariseos. Vimos el propósito. También hicimos una comparación con la profecía que decía: de oído oiréis, pero no entenderéis, haciendo referencia a que no entenderían las parábolas los judíos, mayormente los fariseos y los escribas. Y también hicimos una comparación con nosotros, en la cual nos dimos cuenta que tal como a los discípulos, aun cuando hablaban parábola, a ellos les revelaba todo. A nosotros también el Señor nos revela todo a través de la mente de Cristo. Recuérdese, nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos el Espíritu Santo que nos enseña. Todos los salvados tenemos el Espíritu Santo. Si no fuésemos salvados, todas las cosas serían locura, como dice Pablo en Corintios. ¿Sí? Y también vimos que en la antigüedad el Señor trabajaba de la misma manera como lo hizo Cristo. Vale decir, al principio siendo muy claro, enseñando el mensaje con claridad, y posteriormente enseñándolo a través de parábolas. Eso lo hicieron los profetas en el Antiguo Testamento y también lo hizo Cristo, la misma estrategia. Acompáñeme a Oseas 12:10. Solamente para recordar este versículo, Oseas 12, versículo 10. Dice, versículo 9: pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Entonces, podemos decir que en la antigüedad los profetas hicieron exactamente como lo hizo Cristo en el tiempo de los evangelios, por decirlo de alguna manera, hablando con claridad, posteriormente hablando con parábolas para esconder los misterios. Eh, Recuérdese que al comienzo, cuando Jesús inicia su ministerio, él iba a las sinagogas de ellos, a las sinagogas de los judíos para hablar del reino. Entonces, vemos la misma estrategia ahí con el Señor Jesucristo, igual que los profetas. ¿Qué más tenemos? Antes de adelantarme, ¿qué más vimos? Vimos que en Mateo, cuando hicimos, vamos a la comparación mejor ahí. Cuando en Mateo dice que salió de la casa y se sentó junto al mar, hicimos una comparación con que él estaba saliendo de la casa de los judíos y se sentó junto al mar, que significa las gentes. ¿Ok? ¿Qué más? Hicimos una comparación o le agregamos detalles eh, de Mateo, de Marcos y de Lucas, y nos hicimos un panorama similar de estos tres relatos. Nos dimos cuenta que había mucho más detalle en otros evangelios que en Mateo, por ejemplo, y en Lucas había otro tipo de lenguaje también. Por ejemplo, respecto al fruto, en Mateo decía que a 100, a 60 y a 30 por uno, en Marcos decía a 30, a 60 y a 100 por uno, y en Lucas vimos que decía fruto con perseverancia. También decía, dice en Lucas que venían de la ciudad, de cada ciudad, porque como vimos anteriormente, la fama de Cristo se hizo, bueno, se hizo muy famoso en aquel tiempo, por lo tanto venían de cada ciudad para escucharle. ¿Sí? Vimos acá, bueno, acá está Oseas, y está la profecía que no entenderéis, por eso las parábolas, por eso comenzó a hablar con parábolas. ¿Qué más? Tenemos acá los roles. Revisamos la semana pasada los roles que existían dentro de esta parábola, en la cual está el rol de sembrador, que el sembrador es quien siembra la palabra. ¿Quién es? Somos nosotros. ¿Dónde dice? Tenemos el rol de la semilla, ¿qué hace? ¿Crece o no crece? ¿Quién es? La palabra de Dios.
tenemos los roles de los 4 tipos de tierra. ¿Qué hace? Recibe la semilla. ¿Y quiénes son los tipos de personas que oyen? No cualquier tipo de persona, que oye la palabra. Y tenemos el rol de la tierra que recibe la semilla y es una comparación o es un cuadro del corazón del hombre. ¿Ok? Eso es lo que vimos la semana pasada. Y bueno, voy a avanzar acá. Y como recordatorio, hermanos, nosotros la semana pasada también vimos que solamente un tipo de tierra produce fruto. Por lo tanto, el resto, los 3 de los 4 tipos de tierra, no produce la salvación. ¿Sí? Entiéndame bien. Solamente un tipo de tierra produce fruto, que es una evidencia de la salvación, de estar convertido, y el resto, o sea, los 3 otros tipos de tierra, no tienen evidencia de fruto, por lo tanto, no son convertidos, no son salvados. ¿Sí? Ahora le invito, hermano, que para tener un contexto, vamos a Marcos 4, vamos a leer nuevamente la parábola y vamos a empezar con la clase, con lo que queda de la clase para seguir avanzando. Vamos a Marcos 4, Marcos 4 del 1 al 20. Vamos allá. Dice, sígame en su casa, por favor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar, perdón, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la prueba o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ese es el relato de la parábola en Marcos 4, del 1 al 20, es lo que acabamos de leer. Y ahora vamos a ingresar a lo que nos convoca en esta última clase, que son las de... ahí está, definiciones de los 4 tipos de tierra en la parábola. Y solamente una aclaración, nuevamente para repetirla. Hermano, no olvide que solamente un tipo de tierra da fruto, lo cual es una evidencia de conversión. Los otros 3 tipos de tierra no dan fruto, por lo tanto no son una evidencia, no tienen evidencia de conversión. ¿Sí? Vamos allá entonces.
hice este recuadro, hermanos, para que vayamos viendo las similitudes que tienen los tipos de tierra. Acá está junto al camino, pedregales, espinos y buena tierra. Acá tenemos lo que hacen, oye y olvida, oye y cree entre comillas, oye y se va, oye y se convierte. Y acá tenemos algunos antecedentes de cada tipo de tierra o tipo de persona que hace con la semilla. Entonces, acabamos de leer Marcos 4, del 1 al 20, y vamos a empezar a navegar en los tipos de tierra en detalle. El primero, junto al camino. Esta persona es el que oye y olvida. ¿Y dónde dice esto? Vamos a verlo en Marcos 4, del 3 al 4. Lo acabamos de leer, pero vamos a empezar a cortar esta parábola y empezar a estudiar. Marcos 4, del 3 al 4 dice: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Versículo 14 y 15, acá lo tiene, acá abajito lo tiene también, 14 y 15 dice: Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, ojo, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué tenemos para decir de esta persona o de este tipo de tierra? Lo primero que me llama la atención a mi hermano es que dice junto al camino. Eh, eh, nos dice en el camino. Dice solamente junto al camino. Y a mí se me hace me parece que hay algo oculto ahí con las referencias a Cristo. Usted sabe que una referencia de Cristo, una referencia mesiánica es camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. El camino con C mayúscula, dice la Biblia. Pero esta semilla cayó junto al camino, no cayó en el camino. Así que algo debe haber ahí. Tal como en los pedregales. Yo estaba pensando cuando estaba haciendo la clase, cuando la estaba preparando, y, y junto al camino, pedregales y espinos, eh, de alguna manera trataba de encontrarle alguna otra cosa oculta. Y la verdad encontré unas cositas bien especiales, por ejemplo esta, junto al camino y no en el camino. Cristo es el camino, es una referencia a Cristo, obviamente no lo es porque es junto al camino. La otra es la de los pedregales, que Cristo, una referencia a Cristo también es la roca, no una piedra. También pasa cuando Cristo está hablando con Pedro, eh, en Moisés también, cuando se habla de la roca, cuando Moisés golpea la roca, pero la roca es una referencia a Cristo también. Y casualmente esta semilla cayó en los pedregales, en las piedras, ¿sí? ¿Usted me entiende la idea? Bueno, yo sé que no me van a poder responder, pero tenemos dos referencias acá que son parecidas a referencias a Cristo, junto al camino, no en el camino, sino que junto al camino, y el otro es en pedregales, no en la roca, sino que en piedras. Y el último, hermanos, este también me llamó mucho la atención porque entre espinos y buscando espinos, y la verdad, en el Génesis hay una referencia a los espinos, que es posterior a la maldición de la tierra por culpa de Adán y Eva. La maldición a Adán dice, vamos a leerlo ya. Vamos a Génesis 3, 3, 18, 17 dice: Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18, fíjese: Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Espinos tiene que estar relacionado en un texto con una maldición a la tierra. Entonces, tiene una referencia mala a espinos. Entonces, estos tres tipos de tierra
junto al camino, pedregales y espinos tienen una connotación mala en la Biblia, o no mala, sino fuera o muy cercana a las referencias de Cristo, junto al camino y pedregales. Y espinos tiene una referencia directa con una maldición. Entonces, me parece interesante que en estos tres tipos de tierra no se dé fruto, porque el fruto está en Cristo, en el camino. El fruto está en Cristo, en la roca, no en las piedras. Eh, eso va gratis, hermano. Ayer dándole vueltas se me alumbró la ampolleta y me imagino que ahí hay un estudio mucho más profundo y digno de hacerlo, pero no nos salgamos del curso que estamos viendo. ¿Qué pasa con la gente que está junto al camino, la semilla que cae junto al camino, en ese tipo de tierra? Oye y olvida, decía Marcos 4 del 3 al 4. Muchos son los que oyen, pero se les olvida, porque Satanás viene y les roba la palabra, dice la misma parábola. ¿Cuántas veces nosotros tuvimos que oír el Evangelio para recién ser salvos? O recién entender el mensaje del Evangelio. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hubo gente que estuvo detrás nuestro tratando de contarnos respecto al Evangelio para hacernos entender? Eh, Sin duda muchas veces. Muchos tampoco la entienden. Vamos a Mateo 13:19 para ver qué es lo que dice. Mateo 13:19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por lo tanto, el que la olvida también podemos decir que, según lo que dice el versículo acá, es el que no la entiende. Vamos a 2 Corintios 4 para confirmar aún esto. 2 Corintios 4 del 3 al 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y este es un ejemplo directo, le puse acá, es un ejemplo de los escribas y fariseos que estaban enceguecidos su entendimiento. Resistieron a Cristo, resistieron la enseñanza y por lo tanto ellos oyeron la palabra y luego la olvidaron, porque no la entendieron, porque la resistieron y producto de eso Satanás les robó lo que se había plantado en sus corazones y no dio fruto. Por lo tanto, esta es la semilla que cayó junto al camino. ¿Qué más? Bueno, ya vimos escribas y fariseos, ejemplos de esta tierra. Vamos a ver Jeremías 8:8, un ejemplo más. Jeremías 8:8. Fíjese lo que dice. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está en nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Fíjese lo que dice, tremendo lo que dice acá. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas, quienes tenían a su cargo escribir, multiplicar la palabra. En ese tiempo no había imprenta, no había impresora, por lo tanto había que reproducir la escritura escribiendo. ¿Qué es lo que hacían los escribas acá? Dice, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Por lo tanto, tenemos acá el ejemplo de los que oyen y olvidan son los escribas y fariseos. Bien, pasemos al segundo, el tipo de tierra de pedregales, la semilla que cayó en pedregales. Esta persona es una persona que oye
y cree, pero cree entre comillas, o cree que cree. Yo sé que usted me entiende. Cree que cree. Pedregales, ya lo dijimos, no es en la roca, no es la roca, son piedras. Pedregales, imagínese usted ahí un, un lugar lleno de piedras, con tierra y donde se tira la semilla, imposible que esa semilla crezca bien, ¿sí? Vamos a Marcos 4, del 5 al 6. Marcos 4, del 5 a 6. Del 5 al 6. Acuérdense que acá en el pie, en la base, está la referencia. Marcos 4, 5 y 6. Dice, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y el 16 y 17 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Con gozo, con emociones, con lágrimas incluso. ¿Qué dice de este tipo de tierra? Bueno, el que oye y cree creer, la recibe con gozo, con demostraciones emocionales, alegría, gozo, eh, llanto, solamente por un tiempo, por un breve tiempo. ¿Y qué pasa? No resiste las pruebas. Ejemplo, Demas. Después lo vamos a ver en más detalle este ejemplo de Demas. ¿Qué pasa? Esta persona es un falso convertido y se van a dar mucho más detalle en la clase que viene con Cristian. Se va a tocar en detalle el falso convertido que tiene que ver con el que cree creer. Por lo tanto, vamos a hacer la pasada no por encima, pero la vamos a nombrar ahora. Oyen y reciben con gozo, alegría y hasta con emoción. Oyen y creen que son creyentes por un solo tiempo, por un breve tiempo. Vamos a Lucas 8:13. 8:13. Recuérdese que en Lucas también está la parábola, por lo tanto estamos haciendo comparaciones. 8:13 dice, los de sobre la piedra, en pedregales, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Vienen problemas, problemas personales, en la iglesia, qué sé yo, con los hermanos o cualquier tipo de problemas y no resiste la prueba, dice el versículo, por lo tanto se van. No se van de la iglesia, se van del evangelio. No estamos hablando del templo, sino que se van al mundo, vuelven al mundo de donde eran. Esto no tiene que ver con las iglesias locales. eh, por lo tanto, dice ahí, es por un tiempo y no resiste la prueba. Y el ejemplo, Demas. ¿Sí? Vamos a 1 Corintios 15 del 1 al 2. 1 Corintios 15, 1 y 2. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con este tipo de tierra? Versículo 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Por lo tanto, hay un requisito, retener la palabra. Si no, creísteis en vano. ¿Qué pasa con las personas que no retienen la palabra? Punto uno, no son salvas. Punto dos, creyeron en vano o creyeron creer, como dice ahí. ¿Sí? Vale mencionar, hermanos, que creer no es suficiente.
hay que arrepentirse, hay que tener un cambio genuino con arrepentimiento. Usted sabe lo que es arrepentirse o arrepentimiento, es hacer un giro en 180 grados. Si es que iba para allá, hoy voy a ir para allá. Eso es arrepentirse. Bien, arrepentirse para luego creer en Jesucristo para salvación. Vamos a Tito 1, acompáñeme allá, Tito 1, 15-16, dice, ojo acá, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, y aquí viene lo interesante, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por lo tanto, no hay fruto en ellos. Ya lo decíamos, el único tipo de tierra que da fruto es la buena tierra. Y acá, ¿qué es lo que dice el versículo 16? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Se dicen ser cristianos, pero con los hechos no lo muestran, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Sí? Profesan con hechos, profesan, pero con los hechos lo niegan. Recuérdese la advertencia de Jesús, que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque yo os diré, nunca os conocí, dijo Cristo. Está hablando de ellos, de los que creen creer, de los que creen que son convertidos o salvados, pero son por un poco de tiempo y no resisten la prueba. ¿Sí? ¿Qué más? 2 Corintios 13:15, perdón, 13:5, último versículo. 2 Corintios 13:5. Por eso es importante realizar esto, y lo hemos visto en clases anteriores. Versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El llamado, hermanos, acá es a examinarse, a hacer un autoexamen de nuestra conversión, sí, realmente examinar si es que estamos en la fe y verlo con las evidencias que nos muestra este tipo de tierra. ¿Habrá caído la semilla en nuestros corazones con pedregales? ¿Tendrá nuestro corazón pedregales? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Sí? Sigamos entonces. El tercer tipo de tierra, espinos, es el que oye y se va. No le importa, se va. Oye de curioso y se va. Vamos a Marcos 4:7. Marcos 4:7, como dice ahí en la base. Dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y versículos 18 y 19 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, tampoco tiene fruto. ¿Qué podemos decir de este tipo de tierra? Bueno, ya dijimos que espinos tiene una connotación, está directamente relacionada con una maldición a la tierra, cuando Dios le dio la maldición cuando le habló a Adán en el huerto. ¿Y los espinos qué son? Son los afanes de este siglo, el engaño y las riquezas, y las codicias, placeres de la vida, dice Lucas. Vamos a Lucas 8:14, que ahí nos da más detalles de este tema. Lucas 8:14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Y el ejemplo, hermanos, para este tipo de persona es el joven rico. Usted recordará cuando se le acercó a
A Jesús se le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Perdón. Y Cristo le dice, hazlo, cumple los mandamientos. El joven dice, todo esto he hecho desde mi juventud. Y Cristo le dice, ok, te falta una cosa, ir y vender todo lo que tienes y dar a los pobres. Y el joven rico se fue apenado porque no pudo cumplir lo que Cristo le pidió. Ese es el ejemplo, el joven rico. Él oyó, escuchó de curioso, pero la verdad se fue, se va. Este tipo de tierra hace eso. Oye, escucha, de curioso y finalmente el afán de este siglo, los engaños, la riqueza, las codicias y los placeres de la vida hacen que esta persona finalmente se vaya, porque no es capaz de cumplir con lo que se le está pidiendo o lo que se le va a pedir en el futuro. Por lo tanto, se va, no hay una real conversión. Eh, este es otro tipo de creyente, perdón, otro tipo de creyente no, otro tipo de persona que oye el Evangelio y no se convierte, porque es infructuosa, como decía el versículo 19. No puede crecer. Como es infructuosa, no puede crecer, cayó entre espinos, no hay cómo crezca, por lo tanto, no hay una real conversión. Ya vimos que era el ejemplo del joven rico. Vamos a leerlo mejor. Lucas 18:18, para que nos quede mucho más claro. Lucas 18, del 18 al 24. Dice, un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ese es el detalle importantísimo. Y sígueme. Versículo 23 dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Se fija, hermano? Jesús sembró la palabra en esta persona, lo hizo con la ley, pero como dice la parábola, las riquezas ahogan la semilla y se queda sin fruto. Exactamente lo que le pasó a este joven rico. Entonces este joven rico se fue sin la salvación, porque oyó, escuchó y se fue. Las riquezas ahogaron el crecimiento de esta semilla. Priorizó las riquezas pensando más adelante estar a cuenta con Dios. Y hay mucha gente que piensa de la misma forma, que priorizan las cosas del mundo, que dicen, no, todavía no, es muy luego para acercarme a Dios o para convertirme, eh, y al final lo dejan para último tiempo y al final ya se les pasa la hora y la verdad nunca terminan de convertirse, nunca hay una real salvación, es lo que pensaba este joven rico. Hoy no, quizás un poco más adelante podría hacerlo. Seguirlo, ese será el detalle. Bien, ¿qué más tenemos acá? Llegamos al último tipo de tierra que tiene que ver con la buena tierra, que es la persona que oye y se convierte. ¿Por qué? Porque entiende, la recibe y la retiene. Y el ejemplo de este tipo de tierra, hermanos, son los apóstoles, quienes entendieron el mensaje, lo recibieron y lo retuvieron. Y producto de ello tenemos un boom del Evangelio en el primer siglo, del cual llegó hacia nosotros, del cual avanzando en las edades, el Evangelio pudo llegar hasta nosotros. Vamos a leer lo que dice Marcos 4:8. Marcos 4:8 dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y el versículo 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, fíjese, dan fruto
a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta persona oye el Evangelio verdadero, por supuesto, la entiende. Vamos a Mateo 13, 23. Versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Otra más, la recibe, Marcos 4:20, lo que acabamos de leer, y la retiene, Lucas 8:15. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La retienen. Entonces acá tenemos el único tipo de tierra, hermanos, que da fruto y que es realmente un convertido. Oye y se convierte porque da fruto finalmente, porque la entiende, porque la recibe y porque la retiene. Y el ejemplo, como ya lo dijimos, son los apóstoles. Entonces, hermano, para seguir en el tema, para ser majadero con el asunto, el único tipo de tierra en la cual hay evidencias de conversión, recuérdese que estamos viendo las conversiones, las falsas y las verdaderas, podemos decir que estos tres tipos de tierra, junto al camino, pedregales y espinos, hacen referencia a falsas conversiones. Y por otra parte tenemos a la buena tierra, donde hace referencia a las verdaderas conversiones, donde hay evidencias de conversión, evidencias de salvación. En primer lugar, hermano, la evidencia más convincente de una conversión es el fruto, de acuerdo a lo que estamos viendo acá en la parábola. Esa es la diferencia más marcada entre los otros tipos de tierra. La semilla que cae en buena tierra da fruto. Y como decíamos anteriormente, dar fruto, ¿qué significa? Es tener frutos espirituales, el fruto del espíritu, eh, no, eh, no salvar gente, porque eso lo hace el Señor. Nosotros tenemos que salir a sembrar, acuérdese el rol del sembrador. Nosotros, nuestra misión es salir a enseñar la palabra del Señor, salir a evangelizar. Pero ¿qué pasa con una persona que evangeliza, 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 evangeliza y la gente no se convierte? ¿No tiene fruto? La verdad no, hermano, el fruto no es eso, el fruto es el fruto espiritual y el fruto de obedecer la palabra del Señor, porque la salvación del resto no es una cuestión que podamos hacer nosotros. Nosotros somos el medio para llevar el mensaje, pero en ningún caso somos quienes convencemos a la persona para que se salve. Entonces eso no es fruto, ¿sí? Esa es la primera evidencia convincente de fruto, perdón, de salvación y de convertirse, el fruto. En segundo lugar, la evidencia que debe tener esta persona es que retiene la palabra, como lo dice ahí la parábola. La retiene, es el que retiene la palabra y no se aparta. Esa es la segunda evidencia eh, más clara respecto a los otros tipos de tierra. Hay uno que oye y olvida, o sea, recibe pero no retiene. El de Pedregales también recibe, hace como que cree o pretende creer o cree que cree, pero es por un poco tiempo. Y el de Espinos oye y tampoco retiene porque se va. Pero la diferencia con el de la buena tierra, la recibe y la retiene. Por lo tanto, no se aparta, no se aparta. Fíjese lo que dice Cristo, fuera de mí nada podéis hacer, en Juan 15. Por lo tanto, tenemos acá las evidencias de conversión. Tenemos las evidencias de conversión y las evidencias de una no conversión. Acuérdese que estos cuatro tipos de tierra hacen referencia a los tipos de personas que oyen y qué es lo que hacen cuando oyen la palabra del Señor. Y otra cosa, hermanos, para ir finalizando ya esta clase, no basta solamente con creer, como dijimos al comienzo.
como como el tipo de tierra de Pedregales, que también creyó, supuestamente. Lo que hay que hacer es creer y arrepentirse. Fíjese lo que dice Santiago. Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Por lo tanto, creer no es solamente un requisito válido para ser salvo. Hay que creer y arrepentirse de los pecados y comenzar una vida nueva. ¿Sí? Y por último, hermano, para ya ir finalizando este curso, o esta clase, mejor dicho, una pregunta. No, todavía no una pregunta, perdón. Tenemos ahí, no alcancé a pasar el slide siguiente. Tenemos ahí la primera evidencia, da fruto con perseverancia, y la segunda evidencia de conversión es retener la palabra. El que se convierte no se aparta. Eso es una máxima. La persona que se convierte a Cristo no se aparta de Cristo. Y acá lo que decía hace un rato, es vital entender que creer no es suficiente, sino que hay que arrepentirse. Santiago dice, los demonios creen y tiemblan, y Cristo mismo ya lo dijo en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, como conclusión, podemos decir que hay que dar fruto y hay que retener la palabra, no apartarse. Y para finalizar, hermanos, una pregunta. ¿Estás seguro que tu conversión fue verdadera? Respecto a los cuatro tipos de tierra que nosotros acabamos de estudiar, hemos visto en detalle, bastante detalles de lo que nos dice el Señor respecto a los tipos de tierra. ¿Estás seguro que tu conversión fue verdadera? Tenemos tiempo para autoexaminarnos, como dice Pablo, examinémonos si es que estamos en la fe, examinémonos si es que nuestra conversión fue realmente verdadera, si es que estamos dando fruto y si es que hemos retenido la palabra. Eso es súper importante para ver las evidencias de conversión. Cuando nosotros comenzamos acá, hablamos mucho de que a veces nosotros teníamos los prejuicios con la gente de que, ay, no, no creo que sea salvo, no, no creo, no, si eso solamente le compete al Señor, el Señor sabe. Pero la verdad, hermano, que la Biblia también nos da evidencias para que nosotros comprobemos quién es salvo y quién no, quién se convirtió y quién no. Y la verdad, hermano, hay que estar atento con eso. Hay que estar atento con las evidencias de conversión. ¿Para qué? Para eh, es- cuando veamos personas que creen y no tengan evidencia, nosotros podamos ir nuevamente con el mensaje y tratar de explicar de una mejor manera. Probablemente esas personas se les explicó con el evangelio temporal, con el evangelio de la felicidad y no con el evangelio verdadero, que es de la ley con la gracia. A lo mejor el error lo tuvimos nosotros como sembradores. Entonces, por eso, hermano, hay que estar atento con las conversiones, hay que estar atento con quién da fruto y quién no da fruto. Y por último, hermano, examinarnos nosotros para ver si es que realmente nuestra conversión fue verdadera. Y que sepan que todavía estamos a tiempo, todavía usted puede hacer un autoexamen y si es que no ha llegado a Cristo, todavía puede llegar a Cristo a través de la Biblia. ¿Sí? Eso, hermanos. Antes de orar, quiero que hablemos de la prueba. Yo la prueba ya la subí a la plataforma. Me gustaría que ojalá todos hiciéramos esta prueba. Eh, la primera clase hubo 85 personas que vieron la clase uno de esta clase, las falsas y las verdaderas conversiones. La clase número 2 la vieron unas 66 personas. Y esta clase no tengo idea cuánta gente la va a ver, pero yo espero, ojalá hermano, anímese a responder, ojalá que seamos más de 50 pruebas realizadas. Sería ideal que sea así para entender cuánta gente está viendo los videos y también cuánta gente es capaz de contestar una prueba fácil. ¿De qué tipo es la prueba? Es anónima, no se preocupe, acá nadie va a salir a decir, oye, se equivocaron aquí, qué sé yo, tal persona se equivocó. No, es anónima, es con opción múltiple y son 6 preguntas. Y este es el link, hermano. Usted puede ingresar a este link desde su celular, desde su notebook,
o su PC, puede ingresar a este link y automáticamente le van a aparecer el listado de preguntas. Y lo importante es que sin usuario usted no tiene que poner su nombre, nada, y al finalizar solamente tiene que poner listo y ya se envía la prueba y yo la puedo revisar. Les voy a mostrar acá, un segundo, un segundo. No se ve muy bien, pero acá ya está el link de la prueba y acá están las 6 preguntas para que usted pueda responder. Le animo, hermano, a que ingrese, las conteste y, y si no aprendió, puede volver a ver los 3 videos y poder hacerse una idea para aprender nuevamente. Ojalá que la prueba sea a conciencia, que sea sin revisar el material, sino más bien con lo que usted pudo retener en su cabeza. ¿Sí? Así que hermanos, lo invito a que oremos y que demos por finalizada la clase. ¿Bien? Señor mi Dios, te doy gracias por esta clase, Padre Santo, gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Te pido en esta hora que seas con mis hermanos, que puedan haber aprendido, que pongan en práctica tal como yo la enseñanza, Señor, y que sepamos realmente, Señor, si es que estamos en la fe, que nos hagamos un autoexamen, Padre Santo, de acuerdo a las evidencias que hemos visto, Señor, y que esto también nos ayude a hablar a otros y tratar de llevar el Evangelio a la mayor cantidad de gente que nos rodea, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Eso, hermano, nos vemos y hasta la próxima. Gracias.